Muy buenos días, queridos hermanos, que podamos tener en esta mañana una bendición especial de parte de Dios en este ciclo de devocionales que denominamos De Mañana Te Buscaré. Se emite los días lunes a viernes, 8:30 horas. Es una cita que no te la podés perder. Es tan importante que puedas estar escuchando este devocional, si no es de manera directa, que lo puedas hacer en algún otro momento del día, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, para poder extender la bendición de poder recibir una palabra, no solamente recibir una palabra de parte de Dios, sino también tener un instante para poder meditarla. Es tan importante meditar su palabra porque eso cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra forma de vivir. Por eso queremos en esta mañana escuchar la palabra de Dios. Y antes de escuchar esa palabra de Dios poderosa que va a edificar tu vida, es importante que también nos tomemos un momento para poder adorarlo, escuchando una preciosa alabanza a su nombre. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Canta, revélanos tu gloria, vamos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Decilo, queremos tú, Jesús. ¿Te animas a cantar con los músicos, a que estás sentado? Decláralo, vamos. Así, con tus brazos levantados, decilo, vamos. Decir desea. Hay adoración en esta casa. Hay amor para Jesús. Toda la promesa está sentado en el trono. Vamos a leer en esta mañana una porción de la palabra que está en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y dice así la poderosa palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estas cartas que Pablo escribe tanto a Timoteo, a Tito, a Filemón, son los que llamamos cartas pastorales. Son todos consejos de
de un hermano mayor como era Pablo, misionero, evangelista, que aconsejaba a jóvenes pastores, a jóvenes líderes que estaban a cargo de una iglesia. En este caso, Timoteo estaba a cargo de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Éfeso se encuentra en lo que es la actual Turquía, en la actualidad. Entonces, esa era una iglesia numerosa, era una ciudad numerosa, mejor dicho, y era una iglesia que iba creciendo. Por lo tanto, los consejos de Pablo siempre son consejos que edifican la vida de todo aquel que anhela pastorado, de todo aquel que anhela crecer en el Señor. Y en este caso le dice específicamente: ten cuidado de ti mismo, ¿sí? O sea, ten cuidado de vos mismo, de tu forma de ser, de tu carácter, de tus conductas, de tu manera de proceder. Muchas veces hay que tener cuidado de uno mismo, de las cosas que uno piensa, de las cosas que uno dice. Entonces, este es un primer consejo de Pablo, pero viene seguido de otro consejo donde le dice: ten cuidado de la doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Y la doctrina es un conjunto de creencias. O sea, Pablo acá le estaba diciendo: tené cuidado del conjunto de creencias que nosotros tenemos, las cuales están en lo que Jesús dijo, están en lo que se conocía en ese tiempo, que era la ley, los profetas y las escrituras. Entonces Timoteo debía tener cuidado de la doctrina, la verdadera doctrina, la que hoy nosotros podemos decir encontramos en la Biblia, la sana doctrina. Entonces, ¿por qué tenía que tener cuidado de la doctrina? Y bueno, porque Éfeso era una ciudad complicada en ese aspecto, porque tenía toda una costumbre griega, fundada por griegos, y toda la cuestión de la filosofía griega imperando en el lugar, más nuevas, llamémoslo así, formas de pensar que cuestionaban creencias de la iglesia, pero incluso ni siquiera fuera de la iglesia, sino que esas formas de pensar que cuestionaban la doctrina ya estaban dentro de la iglesia, y eso era lo peligroso, ¿sí? Entonces tenía que tener cuidado de la doctrina. Inmediatamente le dice una palabra, le dice persevera. Y hoy les quiero hablar de eso más que nada, del perseverar. Le dice: persevera en estas cosas. O sea, en tener cuidado de uno mismo, en fijarse en las formas de uno en cuanto a pensamiento, en cuanto a formas de proceder. Tener cuidado en cuanto a lo que creemos, que es lo que está en la palabra. Pero específicamente acá le dice que persevere en eso. Y quiero hablarles de la perseverancia, porque considero que la perseverancia es un elemento que tiene que estar dentro de las características nuestras, dentro de nuestra forma de ser, tiene que estar la perseverancia. El cristiano tiene que ser una persona perseverante. ¿Qué es la perseverancia?, te preguntarás. Y bueno, según un diccionario secular, la perseverancia es mantenerse constante en seguir. Se lo asocia con continuar, se lo asocia con, digamos así, permanecer, ser permanente en algo a lo largo del tiempo. Ahora, en el diccionario bíblico, esta palabra deriva de una palabra griega que es proskarteresis. Y esta palabra, difícil de pronunciar, nos habla de constancia, nos habla de persistencia y algo que me llamó la atención, que es continuar sin desvío. Eso es ser una persona perseverante, o sea, continuamos la carrera, vamos hacia la meta, no nos desviamos. Y eso va ligado, lógicamente, con nuestra voluntad. Es una cuestión de voluntad,
Y es una cuestión de fe también el poder ser perseverantes. Ahora, ¿en qué tenemos que perseverar? Es una buena pregunta. ¿Qué se espera de nosotros? ¿En qué tenemos que perseverar? Y bueno, lo primero que tenemos que perseverar es en la oración. Dice la palabra de Dios acá en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usa la palabra perseverar, o sea, como esa, digamos, acción continua que continúa con el tiempo, hablando de esa continuidad, de esa constancia. Y usa la otra palabra, el velar como sinónimo de estar atentos, de no distraernos. Entonces, en la oración tenemos que tener estas dos actitudes, ser perseverantes y ser continuos y no distraernos, siempre con acción de gracias. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente de esa manera aseguramos la conexión con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser perseverantes en la oración para que tengamos esa conexión activa con el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué otras cosas tenemos que ser perseverantes? Tenemos que perseverar en la doctrina, como dijimos recién, en ese conjunto de ideas que es lo que creemos y que para nosotros está en la palabra del Señor. Dice justamente en 2 de Timoteo, también otro consejo de Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14-15, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué precioso este consejo. Persiste en eso que has aprendido, que lo aprendiste desde la niñez, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque justamente tenía todo un aprendizaje reforzado por su abuela y por su madre. Timoteo desde niño había sido enseñado en las Escrituras. Entonces, persistir en la doctrina nos habla de acercarnos a la palabra, leer la palabra, y no solamente contentarnos con leerlo, sino profundizar, estudiarla, hacer exégesis de los versículos que vamos leyendo para entender los contextos en que fue dicha esa palabra, para entender qué es lo que me quiere decir hoy el Señor, quizás 2000, 3000 años a esta parte. Dios nos sigue hablando con la misma palabra. Entonces, otra de las cosas que tenemos que también nosotros ser perseverantes, nos dice la palabra, es en la comunión de los unos con los otros. Y eso lo vemos muy reflejado en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, en donde la iglesia primitiva lo que hacía era eso. Dice Hechos capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué precioso, ¿no? Imitar hoy esa iglesia primitiva, porque acá dice que perseveraban en esto, en la doctrina que había sido enseñada por los apóstoles. La comunión de unos con otros, el relacionarse, el conocer al otro, el partimiento del pan, ya nos habla de esa vinculación ya más profunda, porque es a través de la cena del Señor. Y en oraciones, qué importante es saber que no estoy solo en mis situaciones, sino que me acompaña todo un grupo de hermanos y que me apoyan en mis momentos difíciles. Entonces, esto de perseverar en la comunión unos con otros nos habla de congregarnos, ¿sí? De volver a las iglesias, de volver a la casa del Padre, de volver a escuchar la palabra, los días de reunión, darle prioridad a eso, de decir, hoy es día en el cual nos estamos reuniendo
voy a la casa del Padre a estar en comunión con mis hermanos y a recibir la palabra que Dios tiene para este día. También eso nos habla de asistir a nuestras reuniones de pequeños grupos, a los cuales llamamos células. Es importante tu presencia, no minimices tu presencia, tu aporte en cada grupo, porque es tan importante. Dios siempre va a poner un mensaje en la persona que lo va a compartir, pero desde vos también sale palabra que edifica al resto del cuerpo. No nos olvidemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces tenemos que perseverar en ser buenos asistentes a las reuniones en la iglesia, a los pequeños grupos, ya sea virtual, presencial, pero no faltes a tus reuniones. Y también, importante, que tenemos que perseverar en los frutos que vamos dando. Hay una historia, la de Thomas Edison, el cual se dice que probó más de 10.000 veces ensayos antes de llegar a la invención de la lamparita, una bombilla. Y cuando le preguntaban acerca de los resultados, ¿no? Con respecto a esas 10.000 veces que, entre comillas, fracasó o que no tuvo resultados, él dijo, ¿sin resultados? Al contrario, ahora conozco 10.000 maneras de cómo no se debe realizar una batería para almacenar electricidad. Evidentemente, el secreto está en esforzarse para llegar a la meta y que tu vida sea dirigida por el Espíritu Santo. Eso va a hacer que seas una persona triunfadora. Y podríamos comparar a la persona perseverante con un árbol que tiene raíces sumamente fuertes, bien agarradas. Eso es, digamos así, las enseñanzas de la palabra. Ese árbol crece y tiene sus distintas ramas, lo cual nos habla de su firmeza y de su fidelidad. Y también los árboles están diseñados para dar su fruto. Y ese fruto es, digamos así, la parte visible de tu obra en el camino del Señor. Entonces, para concluir, porque es clave que seas perseverante, es clave que seas perseverante para triunfar en la vida, en todas las áreas de tu vida, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, como ciudadano. Es importante también, una clave, el perseverar para que triunfes en lo espiritual, para que crezcas espiritualmente. Y también es fundamental esto del perseverar para que seas un buen servidor, para que no decaigas en el servicio, para que tu servicio sea un servicio a Dios cada vez con mayor excelencia. Vale la pena perseverar, porque en el perseverar vos vas a tener grandes frutos en tu vida. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Canta, revélanos tu gloria, vamos. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Decilo, queremos tú, Jesús. ¿Te animas a cantar con los músicos, a que estás sentado? Decláralo, vamos. Así, con tus brazos levantados, decilo, vamos. Decile, sea. Hay adoración en esta casa. Hay
hay amor para Jesús. Toda la promesa está sentado en el trono. Vamos a orar en esta mañana, que podamos entender la importancia del perseverar y no decaer en nuestro caminar en el Señor. A veces nuestro caminar puede tener valles, subidas muy pronunciadas, caídas, pero vale la pena perseverar hasta la meta. Como decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, toda gloria, toda honra, alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por este día que tú nos estás hablando. Una vez más vienes a hablar a nuestras vidas. Y hoy, Señor, impartes esta enseñanza y este mensaje, que seamos perseverantes, que no desmayemos, Señor, ante el primer tropiezo, ante la primer caída, Señor, que nos podamos levantar. Tú estás aquí, al lado nuestro, tú nos llevas de la mano. Por eso, Señor, queremos ponernos metas, llegar a dar los pasos necesarios para ir cumpliendo esas metas que nos hemos trazado quizás durante tanto tiempo, Señor, y que por una cosa u otra, más de una vez, venimos aplazando. Pero, Señor, este es tiempo de perseverar, de reflotar esas metas, de reflotar el lugar donde está ese fin de la llegada del camino. Señor, es que podamos ver con nuestros ojos físicos y con nuestros ojos espirituales, Señor, la extensión de nuestro camino y cuál es la meta. Padre, para que podamos seguir perseverando, que podamos perseverar en la oración y no desmayar, porque eso es básico para nuestra vida, nuestro caminar en Cristo Jesús, que podamos ser perseverantes en lo que hemos creído, en tu palabra, en la doctrina, que podamos ser perseverantes los unos con los otros en la comunión, en ayudarnos, en estar siempre cuando hay una necesidad, que podamos perseverar, Señor, en el juntarnos. Qué felicidad que da el hecho de saber que hoy tenemos un día de reunión, un momento de juntarnos con todos los hermanos, con los pequeños grupos. Qué importante que es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que nosotros seamos perseverantes, consecuentes, Señor, en cada una de las cosas que nos hemos planteado, que hemos pensado para nuestras vidas. Por eso, Señor, ayúdanos porque más de una vez tenemos flaquezas, ayúdanos porque muchas veces tenemos doble ánimo. Ayúdanos a ser perseverantes porque queremos dar fruto, a ser perseverantes porque queremos ser triunfadores, queremos triunfar, Señor, queremos ser buenos hijos tuyos, queremos ser esos hijos que van paso tras paso, Señor,
cumpliendo el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque yo sé que tú en esta mañana nos estás hablando y estás tocando corazones y estás dando la fortaleza en esos corazones que quizás se han debilitado y han, Señor, desmayado en alguna de las cuestiones en las cuales tenemos que perseverar, Señor, porque en la perseverancia se van a ver los buenos frutos en tu vida personal, los buenos frutos en tu vida familiar, los buenos frutos en tu vida como profesional, como un trabajador, como un ciudadano, como un hijo de Dios. Señor, ayúdanos, que podamos ser personas donde la perseverancia sea una de nuestras principales características. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque sé que estás asistiendo en nuestras vidas, fortaleciendo las mentes, los corazones, las rodillas, Señor, que quizás se debilitaron. Gracias por ayudarnos cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un precioso día y un tiempo bendecido, siempre perseverando en Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.